¿Alguna vez has soñado que podías volar? Es una sensación muy liberadora. Si durante el sueño me doy cuenta de que estoy soñando, de repente me digo a mí mismo, no estoy limitado por reglas convencionales, así que ¿por qué no aprovecho este momento al máximo? Y entonces despego y surco los cielos sin ningún temor. Escuchemos. Parte 3. Lánzate al espacio. 1. Arráncate la flecha del ojo y observa el mundo con más claridad. La otra noche tomé una copa con un amigo. Él pasaba por un mal trance, una ruptura, y hacíamos lo que todos hacemos cuando pasamos por una ruptura, intentar identificar las causas y condiciones que llevaron al fracaso de la relación. En un momento dado levantó la vista de la cerveza y extrajo una conclusión: esperaba demasiado de ella. Y ella de mí. En cierto sentido, cada una de las partes quería algo de la otra que ésta no estaba dispuesta a dar. Cada una de ellas también esperaba que la otra cambiase con el tiempo, a fin de adaptarse a esas expectativas. Tal y como mi amigo había descubierto, siempre que fijamos expectativas rígidas, podemos estar seguros de que acabaremos decepcionados. Este principio básico no solo vale para las relaciones sentimentales, sino también para cualquier otro aspecto de nuestra vida. Para algunas personas, ir a casa a visitar a sus padres equivale a sufrir una regresión a su adolescencia. Esperas entrar en la casa de tu niñez como un adulto, pero hay viejas ideas que flotan en el ambiente y en lugar de hablar de política y películas, resulta que te encuentras sacando la basura, recogiendo hojas del jardín y metido en la acostumbrada discusión sempiterna con tus padres. Este nivel de expectativa no es el que esperabas, pero tiende a asomar las orejas una y otra vez adoptando distintas formas. Las expectativas son unos animalejos desagradables que tienden a embaucarnos. Las flechas de la pasión, la agresividad y la ignorancia. Cuando observamos las expectativas, vemos que constan de dos factores principales: esperanza y temor. Esperamos hallar la felicidad en un nuevo puesto en el trabajo, pero tememos estar rodeados por la misma mentalidad empresarial que despreciamos. Esperamos que nos hagan un buen regalo de cumpleaños. Tememos ese barrio terrible en nuestro camino de regreso a casa. Si cual sea la situación, ansiamos placer y tratamos de evitar cualquier dolor potencial. La existencia de casi todo el mundo está gobernada por esas simples reacciones. Hay una imagen tradicional del samsara que goza de gran popularidad. Oficialmente conocida como los 12 eslabones de la causalidad, describe 12 piezas que se unen para conformar la sólida sensación del mí que todos paseamos por ahí a lo largo de nuestra vida. Uno de esos eslabones habla de un hombre con una flecha en su ojo. Por atroz que pueda parecer, a mí me gusta esa imagen. Ese tipo con la flecha clavada en el ojo representa la manera en que desarrollamos sensaciones acerca de nuestro mundo. Cuando percibes algo, sea un pedazo de tarta o una nueva o posible actividad profesional, lo más probable es que albergues una de las tres reacciones básicas, fundamentadas en la esperanza y el temor. Puedes desearlo, y ocuparte en desearlo y anhelarlo de forma activa. Puedes distanciarte agresivamente de ese objeto, despreciando la posibilidad de obtenerlo y luchando contra la misma. O bien puedes limitarte a ignorarlo, con la esperanza de que acabe desapareciendo. Sea lo que se manifieste en tu vida, puedes contemplar con qué rapidez tiendes a saltar a una de estas tres reacciones de pasión, agresividad e ignorancia. Nuestro hombre con la flecha en el ojo no es distinto de ti o de mí. Quiere ser feliz. Pero tiene esa flecha clavada y le duele. Así que no deja de toquetearla. Piensa, si pudiera moverla un poco a la derecha, no me dolería. No, no funcionó. Tendré que intentar moverla a la izquierda. La clavaré un poco más a ver si eso sirve de algo. Continúa buscando solo placer y anhela deshacerse del dolor, pero haga lo que haga, nada alivia su sufrimiento.
Si no dejas de solidificar opiniones y expectativas intensas, es como si te clavases una flecha en el ojo. Es una tontería creer que hallaremos felicidad finalmente intentando cambiar las cosas para que se ajusten más a nuestros deseos. Por ejemplo, Alex odiaba tener que desplazarse en transporte público, así que se compró un coche. Mientras íbamos juntos en el coche, dijo que era estupendo, pero que le gustaría que tuviera un sistema de sonido mejor. Consiguió cambiar el sistema de sonido, pero al cabo de pocos meses empezó a quejarse de la gasolina que consumía. Y así hasta que el coche comenzó a tener averías. Ahora se refiere al coche como un pozo sin fondo de gastos que no hace más que arañar su cuenta bancaria sin aportarle placer alguno. Este coche nuevo es una de las muchas flechas en el ojo de mi amigo. Nos pasamos la vida toqueteando y manipulando nuestras propias flechas. Hasta que empecemos a ir más allá de las expectativas prefijadas acerca de cómo pensamos que deberían ser las cosas, lo más probable es que no dejemos de intentar manipular las flechas, ocasionándonos más dolor mientras lo que buscamos es mayor placer. En la segunda sección repasamos el aspirar a seguir el camino del Mahayana, o gran vehículo. El león de las nieves es un aspecto del Mahayana. Representa el Mahayana relativo a aprender a desarrollar compasión por los demás a fin de beneficiar al mundo. Se trata de un aspecto muy importante de nuestro camino espiritual. No obstante, si de verdad quieres ser beneficioso pero tu cabeza está repleta de expectativas prefijadas acerca de cómo debería ser el mundo, lo único que conseguirás será diseminar esas opiniones fijas. Es como ofrecer consejo a alguien que todavía no te ha explicado su problema, no funcionará porque estás poniendo el carro delante de los bueyes. Del mismo modo, si no percibes la realidad correctamente, puedes pensar que estás haciendo la cosa más compasiva imaginable, cuando eso solo será tu opinión personal de la compasión, que podría entrar en conflicto o no con perspectivas ajenas. Ahí es donde resulta de utilidad la perspectiva absoluta del camino Mahayana. Este aspecto del periplo Mahayana observa directamente la realidad y cómo la percibimos. Por lo general, es probable que ahora te experimentes a ti mismo como un yo sólido, como un y fijo con ciertas opiniones y maneras de hacer las cosas. A veces, el mundo que te rodea apoya lo que quieres hacer, pero en otras ocasiones te sientes zarandeado por el mundo como si fueses una pelota de playa en un concierto de la Dave Matthews Band. Gracias a nuestra exposición en capítulos anteriores, ahora sabes, al menos a nivel conceptual, que esta sensación sólida de mí cambia constantemente. Sabes que el mundo a tu alrededor también cambia a cada instante. Equipado con este conocimiento, dispones de una opción. Puedes luchar contra el samsara. Es el camino por el que llevas discurriendo toda la vida. Conduce a que te sacudan de aquí para allá como si fueras una pelota de playa. No obstante, puedes soltar creencias y ver y percibir tu mundo sin que se te suba el ego a la cabeza. Aunque parece algo contrario a lo que solemos hacer, abandonar nuestras ideas fijas es como arrancarte la flecha del ojo y pasear despreocupado por tu mundo. Tu práctica de meditación se basa en ir más allá de tus ideas fijas y tu ego, así que ahora estás más preparado para arrancarte la flecha y aflojar esa sólida sensación de ti mismo. Estás metido en un camino espiritual que ataca frontalmente el mí sólido al desgarrar los patrones habituales, tanto en el cojín como fuera de él. Además, las prácticas de meditación y ofrecerte a ti mismo a los demás te habrán ido alejando de esa concentración en el mí. Es en este momento cuando puedes volver la mirada al camino del Mahayana absoluto, basado en deconstruir la dualidad de yo y otro, descansando verdaderamente en tu bondad fundamental. Vipassana, el siguiente paso del viaje. Hay una experiencia de meditación en la que podemos examinar esta dualidad que hemos creado, la del yo y el otro. Se llama Vipassana. Es una palabra sánscrita que significa visión superior.
Se denomina así porque observamos nuestro mundo sin cubrirlo con las capas del mí y mis opiniones. Imagínate llevando un par de estupendas gafas de sol de marca. Las gafas en cuestión disponen de esos cristales tan curiosos que pasan de la pasión a la agresividad y a la ignorancia, dependiendo de a qué mires. Pero, si pudieras quedarte en el momento presente, tus gafas adoptarían unos cristales claros y limpios, estarías llevando unas gafas normales que te ayudarían a ver tu mundo. Estarías observando el mundo de una manera fantástica, viéndolo con claridad, como un lugar luminoso y vibrante. Antes hemos considerado la práctica de chamata como un medio de estar presentes en nuestro mundo. Vipassana lleva a estar presente al siguiente nivel al decir: ahora que estás aquí y ves las cosas correctamente, examinemos qué es eso que estás viendo. Es la idea de que, tanto cuando estamos sentados como cuando no, estamos investigando la naturaleza de ese preciso momento. Estamos entrando en la perspectiva del Mahayana absoluto al aprender a examinar el samsara. No te preocupes si hasta el momento no has aplicado Vipassana conscientemente. Al ir profundizando en tu práctica de meditación, puedes descubrir que es algo que sucede de manera bastante natural. Antes solo intentabas permanecer con la respiración, pero ahora, cuando meditas, a menudo sientes la necesidad de desarrollar más conocimiento acerca de quién eres. Además, estás empezando a ver la naturaleza transitoria del mundo que te rodea, de lo efímeros que son tus pensamientos, y te resulta más fácil darte cuenta de cuando estás a punto de morder el anzuelo de una reacción emocional habitual. Eso es Vipassana, que empieza a informar tu punto de vista. Tras tu próxima sesión de meditación, reserva la hora siguiente para fijarte en cómo se manifiesta Vipassana en tu vida. Mientras te preparas para ir a trabajar, dar de comer a tu mascota o realizar cualquiera de las actividades normales, fíjate en tus reacciones iniciales cuando estas empiezan a manifestarse. ¿Te sientes atraído hacia ciertas cosas? ¿Hay cosas hacia las que sientes una repulsión inmediata? ¿Hay veces en que te cierras e ignoras algo? Adopta una actitud imparcial y limítate a fijarte en cómo esas tres reacciones básicas se manifiestan en tu vida cotidiana. Al final de la hora, observa de qué manera ha afectado tu práctica de Vipassana al grado de percepción profunda y tu experiencia de las actividades cotidianas. Hasta aquí hemos estado entrenándonos en estar en este momento, ahora. Hemos de aprender a investigar ese ahora. Hemos de contemplar la naturaleza del ahora. Al hacerlo, tal vez descubramos que este momento es tan congelado o sólido como podría parecer en un principio. Podemos empezar a relajarnos en él sin conceptos o asunciones sólidas. Este es un paso esencial en nuestro viaje. Exploramos el camino Mahayana no solo como hombres o mujeres altruistas, sino que empezamos a comprobar que podemos jugar con el espacio y los aspectos incómodos de nuestras vidas. El mundo en que vivimos es inherentemente impermanente y está en constante cambio. Disfrutamos de ese conocimiento y relajamos nuestras expectativas. Empezamos a poder ir más allá de nuestras esperanzas y temores habituales. El siguiente paso en nuestro camino Mahayana puede parecer espeluznante. Cuando nos sentamos por primera vez para aprender sobre meditación, quizá lo hicimos porque queríamos relajarnos. Tal vez nos sentíamos cómodos con el aspecto relativo del Mahayana y nos gustaba hacer buenas obras y ofrecer nuestro corazón a los demás. Ahora se nos pide que entremos en territorio carente de sustancia y que exploremos la naturaleza de la propia realidad. Estamos empezando a examinar nuestro sí mismo, una idea que en principio puede parecer una caja de Pandora de problemas filosóficos. Al ir avanzando en nuestro camino necesitamos continuar reflexionando en las cualidades de delicadeza que encarna el tigre, así como darnos cuenta de cuando caemos en la trampa de la duda, para poder aplicar la desenvoltura del león de las nieves. Al recordar las cualidades del tigre y del león de las nieves, nos armamos perfectamente para empezar a examinar nuestra noción habitual del mí, así como otras cosas que nos
Apasionan o aterran, llamadas todo lo que no soy yo, es decir, el mundo. Examina el sí mismo. A lo largo de la historia, cuando la gente ha hablado de nociones sobre el sí mismo, ha desarrollado una tendencia a caer en opiniones extremas. Son muchas las escuelas de pensamiento que consideran el sí mismo como algo permanente. Eso se denomina eternalismo, la idea de que los seres nacen, envejecen y mueren, pero que en definitiva contienen algún tipo de esencia que dura para siempre. Cuando iba a la universidad, el hermano de un amigo íntimo murió en un accidente de tráfico causado por el consumo de alcohol. Sean tenía 17 años cuando falleció, y su familia y amigos quedaron destrozados, como puedes imaginar. Pasé mucho tiempo con la familia de Sean durante esa temporada. En las semanas posteriores a su muerte, surgió la idea en la comunidad de apoyo de la familia acerca de que Sean había sido llamado por Dios para ser uno de sus ángeles. Aunque ninguno de nosotros pudo explicar de manera lógica por qué le había tocado una muerte así a un buen chico como Sean, resultaba muy consolador pensar que había sido llamado al cielo por una razón más elevada. No tengo ningún problema con que alguien crea en Dios, el cielo o los ángeles. De hecho, me animó comprobar de qué manera esa idea había ayudado a la familia de Sean durante una temporada de intenso pesar. No obstante, yo empecé a contemplar la naturaleza de esas ideas. Empecé a aplicar Vipassana. Recordé las palabras del Buda cuando instruyó, compruébalo por ti mismo, y empecé a ver lo que podía y no podía demostrar acerca de esa idea utilizando mi propia experiencia. Tras examinar esa cuestión, descubrí que no podía demostrar de manera fehaciente que existiera un Dios que había llamado a Sean al cielo. Tampoco pude demostrar que hubiera nada sólido que hubiera abandonado el cuerpo de Sean para ir a otra parte. Cuando observé mi propia experiencia, vi que me era imposible hallar nada en el mundo que me rodeaba que fuese permanente. Por ello, personalmente no puedo abonar ese punto de vista eternalista. Durante mi exploración de esa tragedia, solo pude hallar pruebas de una cosa, que era lo contrario del punto de vista eternalista, que la muerte de Sean era otro recordatorio de la impermanencia. El nihilismo es otra popular manera de considerar el sí mismo. Este punto de vista extremo es un poco fatalista. En el sentido tradicional, el nihilismo es justamente lo contrario del eternalismo. Un nihilista diría que no hay absolutamente nada que sobreviva tras la muerte. Nuestro cuerpo está muerto, y eso es todo. Por ello, hay algunos nihilistas que creen que no importa ignorar todo el sufrimiento del mundo y que más vale estar siempre de fiesta. Quienes se apuntan al nihilismo se encogen de hombros ante el mundo, pensando que existe algún tipo de plan universal que no tienen capacidad de modificar. ¿Alguna vez has tomado un café con alguien y de repente ha dicho de una manera informal: supongo que mi destino es estar soltero? ¿Debe ser por mi karma? Es como si creyesen que no pueden ir a un bar, subir un perfil a un sitio web de contactos o hacer esfuerzo alguno por conocer a alguien. No necesitas tener mucha perspicacia meditativa para saber que no es el caso. Parece tonto vivir tu vida de manera nihilista, creyendo que careces de control sobre nada. Aunque parezcan contradictorios, el eternalismo y el nihilismo tienen un punto de encuentro. Ambas escuelas de pensamiento creen en un sí mismo sólido. Los eternalistas creen que tienes un sí mismo que continúa tras la muerte del cuerpo. El nihilismo cree que cuentas con un sí mismo que existe en este lugar y en este tiempo y que eso es realmente lo único que tienes. El punto de vista budista se aparta de ambas escuelas y afirma que no hay ningún sí mismo sustancial. Si examinamos nuestra realidad veremos que eternalismo y nihilismo representan versiones extremas de esperanza y temor. Existe una esperanza extrema de que viviremos para siempre en alguna forma, y el temor extremo de que a pesar de todo pereceremos.
La noción budista no acepta ni esa esperanza ni ese temor, y en lugar de ello sabe que el sí mismo es ilusorio, vacío de cualquier sustancia sólida. Cuando atravesamos la esperanza y el temor extremos, podemos entrar en contacto con nuestra sabiduría innata. El extravagante Garuda. En esta sección exploraremos al extravagante Garuda. Medio hombre, medio pájaro, el Garuda vuela por los aires, señalándonos la realidad de nuestra existencia, y mientras lo hace vuela por encima de preocupaciones y rivalidades miserables, así como por encima de la actividad de los klesas. De hecho, el Garuda no está atrapado en el yo. El Garuda aplica vipassana a todo lo que encuentra. Hace aquello que nosotros anhelamos, acepta todo lo que se manifiesta en su vida y se mece con cualquier viento con el que se cruce. Se enfrenta a las situaciones con una clara percepción, al haberse quitado las gafas teñidas del mí, y ya no le supera esperanza ni temor algunos, ni la pasión, ni la agresividad, ni la ignorancia. Para retomar la tradicional imagen de los 12 eslabones de la cadena de causalidad, el Garuda se ha arrancado la flecha del ojo. Al empezar a examinar nuestra sensación del sí mismo y el mundo que nos rodea, entramos en el camino del Mahayana absoluto, enfrentando la realidad sin esa flecha alojada en el ojo. Empezamos a darnos cuenta de cómo la pasión, la agresividad y la ignorancia nos empujan a adoptar creencias y conceptos extremos, aspectos de nuestra mente que nos alejan de la realidad. Necesitamos relajar nuestros conceptos acerca de quienes pensamos que somos, de cómo debería ser el mundo y de cómo consideramos que deberían tratarnos. Parte de esta exploración tendrá lugar al examinar la cualidad fluida e impermanente de nuestras vidas. Al igual que el Garuda, también nosotros podemos disfrutar con las verdades sencillas de nuestra realidad y, a partir de ahí, experimentar ecuanimidad. Podemos liquidar nuestra tendencia a obsesionarnos con el mí y pasar a concentrarnos en el mundo, en el lugar fértil y hermoso que verdaderamente es. 2. El audaz vuelo del Garuda. ¿Alguna vez has soñado que podías volar? Es una sensación muy liberadora. Si durante el sueño me doy cuenta de que estoy soñando, de repente me digo a mí mismo, no estoy limitado por reglas convencionales, así que ¿por qué no aprovecho este momento al máximo? Y entonces despego y surco los cielos sin ningún temor. Se dice que muchos grandes maestros de meditación han dominado el arte de volar. Un ejemplo es el yogui tibetano Milarepa, que como resultado de su absorción meditativa, alcanzó el nivel de realización, o siddhi, que le permitió volar en la vida real. Puedes aceptar la historia o no, como prefieras. La idea básica subyacente es que a través de una formación intensa, cualquiera puede surcar los cielos de su vida, al menos metafóricamente. Utilizamos nuestra formación en meditación para dejar de lado nuestros conceptos acerca de lo que es y no es posible, lo cual a su vez nos hace sentir como si caminásemos por el aire. En las dos primeras partes nos concentramos en animales terrenales. El tigre camina meticulosamente por la selva. Está muy enraizado a su entorno y realiza sus actos cotidianos con gran cuidado. El león de las nieves salta de cima en cima. Siente una gran ligereza porque no se deja atrapar en la trampa de la duda, pero también él ha de regresar finalmente a la tierra. Más adelante nos fijamos en el ejemplo del mítico Garuda. Abandonamos tras nosotros la solidez de la tierra al observar a un ave que no es el típico petirrojo del jardín. Imagino que nunca antes viste un Garuda de carne y hueso. Yo tampoco. El hecho mismo de visualizarlo pone en causa nuestros conceptos acerca de cómo creemos que las cosas deberían ser. Aunque no podamos ir de safari y apuntar a un Garuda, lo que sí podemos hacer es visualizar a esa ave mítica. Se dice que tiene un cuerpo grande con un pico afilado y brazos humanos. El Garuda nace en el espacio y por ello está dispuesto a volar desde el momento de su nacimiento. Nunca toca el suelo, sino que vuela continuamente por encima de este mundo.
Desde esa posición ventajosa mantiene una visión panorámica de su entorno. El Garuda no está apegado a una sensación formal del mí, y por ello es capaz de ampliar su visión. Cuando estudias el ejemplo del tigre, aprendes a echar un vistazo a tu propia vida. Al recorrer el sendero del León de las Nieves empiezas a ampliar tu visión para incluir a las personas que quieres, a aquellas con las que te sientes neutral y a aquellas con las que te lo ponen difícil. En la contemplación de benevolencia descrita en el capítulo 12, acabamos disolviendo los límites entre esos individuos y ofreciendo nuestra práctica a todo el mundo. El Garuda empieza en este mismo punto, habiendo ido más allá de pensar únicamente en mí, puede ofrecerse continuamente a todos los seres. El Garuda surca los cielos muy por encima de la tierra. Por eso, amigos y enemigos le parecen como hormigas. No puede distinguir entre ellos, ni tampoco lo desea. En cambio, los envuelve a todos con el mismo nivel de actividad compasiva. El Garuda está más allá de cualquier concepto fijo acerca de lo que puede o no hacer, o a quien ofrecerá o no su apoyo. Ofrece osadamente su corazón a todos, sin preocuparse de lo que la gente pensará de él. Reconoce la naturaleza del miedo. Se dice que el Garuda evita la trampa de caer en la esperanza y el miedo. No obstante, cuando piensas en ello, la esperanza no es más que una inversión del miedo. Cuando dices, espero llegar al trabajo a la hora, en realidad estás diciendo, me preocupa llegar tarde. Cuando esperas que tu amante tenga sentimientos tan intensos como los tuyos, en realidad te estás preocupando de que no sea así. Cuando ves un correo electrónico en la bandeja de entrada y esperas que se trate de las buenas noticias que estás esperando, parte de ti cree que en realidad son malas. Si aplicamos una mirada inquisitiva a la esperanza, veremos que está directamente vinculada con el miedo. Así que, en lugar de decir que el Garuda está libre de la trampa de la esperanza y el miedo, podemos simplificar y decir que es valiente, que no tiene miedo. Valiente es un término interesante cuando se lo considera desde el punto de vista de un budista Shambhala. A primera vista, quizá pueda parecer que el Garuda ha dominado el miedo y que está experimentando menos miedo que antes. Pero no es así. En él mundo siempre habrá cosas que causen temor. No creo que en ningún momento a lo largo de la historia del budismo haya habido nadie que inventase ninguna filosofía o artilugio para reducir las causas del miedo en el mundo. De ser así, habría que encontrar a la última reencarnación de esa persona y darle un trabajo en Naciones Unidas. Todos nosotros tenemos nuestros propios desencadenantes de miedo. Si has tenido un accidente de coche, tal vez te ponga nervioso subir a un taxi. Si has tenido una mala experiencia con las alturas, quizá temas estar en edificios altos o en montañas rusas. Si alguna vez has visto deteriorarse el cuerpo o la mente de un pariente anciano, puede que tengas miedo a la vejez. Y tal vez puede que temas todo eso. Todo el mundo experimenta miedo, incluso los grandes maestros budistas. El miedo es un estado emocional, y como esos maestros son humanos, lo sienten igual que tú o que yo. De hecho, ellos lo sienten potencialmente al igual que sienten amor, celos o deseo. Simplemente no se dejan enganchar por una emoción intensa como nos sucede a nosotros. De la misma manera, también el Garuda experimenta miedo. Sin embargo, como el Garuda es un guerrero consumado, no se deja enganchar por el miedo. Por eso decimos que no tiene miedo. Observa el miedo, luego reconoce la naturaleza del miedo y se lanza de cabeza hacia él, atravesándolo sin quedarse pegado y quedándose tan fresco como si acabase de tomar una larga ducha. El Garuda es capaz de navegar por el miedo con tanta facilidad porque sabe que el mundo es una entidad fluida y cambiante. No se preocupa de solidificar sus opiniones sobre el mundo porque sabe que cambiará. Sin crearse expectativas acerca de cómo deberían ser las cosas, puede aceptar el miedo, abrazarlo y entablar amistad con esa emoción. En la tradición Shambhala,
la intrepidez, la ausencia de miedo, consiste en trabajar con la emoción del miedo cuando ésta se manifiesta. Consiste en estar presente con el miedo cuando lo sentimos estancado en nuestra mente. Consiste en examinar el miedo de arriba a abajo y en tratar de deconstruirlo. No consiste en tener menos miedo, sino en entrar en un suave proceso de comprensión del miedo y, como consecuencia de ello, poder utilizar el miedo como una oportunidad de progresar en un camino espiritual. Cuando el miedo se manifiesta, nuestra labor es darle la bienvenida como si fuese un viejo amigo, que acaba de volver de visita a casa después de estar muchos años ausente. Saludamos al miedo e intentamos aprender todo lo que podemos sobre él mientras dure su visita, sabiendo que en un momento dado acabará yéndose. Cuando nos inclinamos hacia el miedo de ese modo, estamos siguiendo el ejemplo del Garuda. Vemos con más claridad la naturaleza efímera e impermanente del miedo y en última instancia podemos descansar en su presencia. Las verdades fundamentales del Garuda. Son varias las verdades fundamentales que el Garuda reconoce como parte de su camino de trabajar a través del miedo y de relajarse en una espaciosa sabiduría, impermanencia, insustancialidad y ecuanimidad. Profundizaremos en estas tres cuestiones a continuación. Impermanencia. La impermanencia es difícil de negar. Aunque te sientes en un lugar e intentes conseguir que nada cambie, el mundo a tu alrededor se modifica constantemente. Tal vez, como me ocurre a mí, disfrutes mirando por la mañana a través de tu ventana, sobre todo los hermosos días de otoño. Pero aunque la escena fuera sea una maravilla, resulta difícil ignorar que los colores vívidos se van agostando y que las hojas caen al suelo. Al cabo de unos cuantos otoños, no es necesario ser doctor en ingeniería aeronáutica para saber que los años pasan. En ese proceso, tu propio cuerpo envejece, igual que los de tus amistades y familiares. No tienes más que mirar por la ventana por la mañana y te encontrarás frente a la sencilla verdad de que las cosas envejecen y cambian. Por ejemplo, no eres la misma persona que hace 10 años. Vamos a contemplar esa idea tan sencilla para ver qué podemos descubrir. La próxima vez que puedas practicar meditación, dedica cierto tiempo a descansar en chamata. Tras permanecer sentado algunos minutos, contempla la pregunta, ¿cómo era yo hace 10 años? Contempla qué tipo de cosas hiciste este mes hace 10 años. Si no puedes recordar cosas concretas, intenta hacerte una idea general. ¿Estaba en el colegio? ¿Trabajando? ¿Mantenías una relación sentimental con alguien? ¿Qué actividades y aficiones tenías por entonces? A continuación contempla qué es lo que ha cambiado desde entonces. No tienes por qué tirar de todos los hilos e ir mirando cada aspecto de tu vida. Contempla. Sencillamente, ¿sigo siendo la misma persona? Probablemente descubrirás que subsisten aspectos de esa persona que sigues encarnando, pero no obstante son muchas las cosas que habrán cambiado en una década. Cuando hayas dedicado 5 minutos a contemplar la cantidad de cambios que han tenido lugar a lo largo de 10 años, vuelve a practicar chamata una vez más antes de finalizar la sesión. Desde un punto de vista científico, todas las células de tu cuerpo mueren y son reemplazadas a lo largo de un periodo de 7 años. Eso significa que, aunque estés ocupando el mismo empleo, bebiendo la misma marca de café todas las mañanas, viviendo con la misma pareja, manteniendo las peleas de siempre con esa persona, al cabo de 7 años estarás ocupando un cuerpo nuevecito. Podemos vivir una existencia enclaustrada e intentar escondernos de la verdad del cambio, pero este acabará encontrándonos. El que la impermanencia nos rodee no implica que los cambios deban ser algo malo o que den miedo. Hay veces en que la impermanencia puede sentirse como una bendición, como cuando tienes la gripe y acabas mejorando. Tal vez haya alguien en tu vida que antaño te diese quebraderos de cabeza, luego las cosas cambiaron y en la actualidad él o ella es uno de tus mejores amigos.
En un momento dado tu piso parecía vacío, pero ahora cuentas con una pareja con la que convives o una mascota que te anima la jornada. A veces, los cambios pueden resultar refrescantes. Los cambios son algo que le sucede a todo el mundo. A menudo resulta más fácil ver los cambios en ti mismo y más difícil notarlos en quienes te rodean. Por ejemplo, a mí me da la impresión de que mi madre tiene el mismo aspecto que hace 15 años. Otros no estarán de acuerdo y dirán que lo que ocurre es que no reconozco los cambios que se han producido en ella. La dificultad para reconocer el proceso de envejecimiento de los padres no creo que me suceda únicamente a mí. A nadie le gusta ver que sus padres envejecen. Sin embargo, ese cambio es innegable y nos vemos obligados a reflexionar sobre él, así como sobre otros muchos recordatorios de la impermanencia. La muerte es un aspecto de la impermanencia. Sakyong Mipam Rinpoche escribió una práctica de meditación para los cumpleaños. Un fragmento dice: la muerte es mi amiga, la amiga más amiga, una verdadera amiga que nunca me abandona. Puede parecer morboso el hecho de contemplar la muerte el día de tu cumpleaños. Pero, cuando piensas en ello, ves que la muerte es una parte de la vida. Recordarnos a nosotros mismos la muerte es lo que nos permite vivir la vida a fondo y aprovechar este tiempo que tenemos en esta tierra. Como consecuencia, la muerte es una amiga porque nos recuerda el valor de la vida. El Garuda abraza las verdades de la impermanencia y la muerte. No mora en ellas, preocupándose constantemente de perder las plumas o de estrellarse contra un avión. En lugar de ello, utiliza su conocimiento para asegurarse de que aprovecha al máximo esta vida y las relaciones que crea, y pasa su tiempo intentando beneficiar a todo el mundo. Insustancialidad. Saber que todo lo que nos rodea está sometido a cambio puede provocar ansiedad. Aunque sepas que una relación sentimental es impermanente, la idea de que tu pareja te abandone, o peor, que muera, es algo que te pone los pelos de punta. Cuando la relación finaliza verdaderamente, sientes que te han cegado la hierba bajo los pies. Todo pierde estabilidad y no estás seguro de lo que sucede. En otras palabras, te sientes insustancial. Sentirse insustancial es muy natural cuando uno se enfrenta a cambios súbitos. Para algunas personas, el que las despidan las hace sentir como si el mundo se desmoronase a su alrededor. A otras lo que más les trastorna es que una relación afectiva acabe prematuramente y mal. Y para otras lo peor que puede sucederles es enfermar y observar cómo va degenerando el cuerpo. Que a veces nos sintamos insustanciales es inevitable, está basado en la verdad de la impermanencia. Cómo trabajemos con la insustancialidad es una parte importante del camino del Garuda. Si observamos su ejemplo, comprobaremos que el Garuda no se apega a las emociones intensas que aparecen con la insustancialidad. Si el Garuda pierde su trabajo, no le entra el pánico y dice: «Oh, Dios mío, estoy desamparado». Se lanza de cabeza hacia la convulsión emocional y la aborda de una manera menos caótica y más franca. En lugar de ponerse rígido y tenso, se relaja. Ordena los detalles de su vida de manera digna. Continúa surcando los cielos porque no se ha dejado atrapar por el miedo. Ecuanimidad. Como resultado de trabajar íntimamente con la impermanencia y la insustancialidad que encuentra en el mundo, el Garuda desarrolla la siguiente verdad: ecuanimidad. Al observar con claridad las partes de nuestra vida que nos asustan, aprendemos a soltar. Soltamos ese sólido mí que ha de conseguir que las cosas sean siempre como Él quiere. Al igual que el Garuda, recorremos un camino para aprovechar la energía de nuestra vida. En lugar de dejarnos apresar por el miedo o por cómo consideramos que las cosas tendrían que ser, podemos enfrentarnos a lo que surja con una actitud imparcial. Podemos enfrentarnos al mundo con ecuanimidad. Si pensamos en la imagen del Garuda surcando los cielos, nos resultará difícil imaginarlo con una mirada de pánico en su rostro.
Está por encima de preocupaciones triviales como ansiedad u orgullo. No busca una manta de seguridad en la que envolverse. No está ocultando su corazón del resto del mundo. No está creando un capullo de miedo tras el cual ocultarse. Lo que hace es manifestar libertad y franqueza. Cuando seguimos el ejemplo del Garuda, nosotros tampoco caemos en la trampa de la esperanza y el miedo, y por ello, somos libres para percibir nuestro mundo con claridad. Observamos los problemas que se manifiestan, los abordamos de una manera directa, como el Garuda. No vemos la impermanencia y la insustancialidad como problemas, sino como oportunidades para practicar mantener el corazón abierto. Si carecemos de miedo, si somos valientes frente a la adversidad, hallaremos verdadera paz y ecuanimidad. 3. Prepárate para tu bar mitzvah budista. Cuando dejas de cambiar estás acabado. Benjamin Franklin. El príncipe Siddhartha creció ajeno a todo sufrimiento. Para él los cambios siempre eran positivos. Su padre se aseguró de que constantemente hubiera una bailarina nueva en palacio, o un lecho más cómodo en que dormir. Cuando la gente que vivía en el palacio empezaba a envejecer, eran apartados. Si alguien enfermaba, desaparecía hasta que volvía a estar bien. Si alguien que él conocía moría, nunca se le informaba de su muerte. Imagina vivir una vida en la que careces de todo conocimiento acerca de la vejez, la enfermedad o la muerte. Piensa en la cantidad de energía que requería fabricar la ilusión de que esos aspectos fundamentales de la existencia no existían. A continuación considera lo sorprendente que debió ser para nuestro amigo Sid encontrarse con esas verdades cuando tenía alrededor de 20 años. Nadie le había contado nunca que él mismo sentiría los dolores de la vejez y que también acabaría muriendo. Quedó sacudido hasta la médula, y esas verdades le inspiraron a emprender su camino espiritual. Puede que a muchos de nosotros esta historia nos parezca extravagante. ¿Cómo es posible que haya alguien que no se entere de la vejez, la enfermedad y la muerte? No obstante, si observas con atención, te darás cuenta de que nuestra sociedad actual intenta replicar exactamente la misma ilusión que tenía lugar en el palacio de Siddhartha. Contamos con industrias multimillonarias dedicadas a modificar la apariencia de las personas para que tengan un aspecto agradable. Si eres joven, entonces hay maquillajes que te hacen parecer mayor. Si empiezas a mostrar señales de envejecimiento, está la cirugía, que hará desaparecer las arrugas. Si eres muy viejo, puede que te metan en una residencia de ancianos, donde permanecerás hasta que mueras. Ya ves hasta qué punto tenemos miedo de la impermanencia y la muerte. Incluso los móviles se mueren. Obviamente, a nadie le gusta pasarse el día dándole vueltas al tema de que envejecerá y morirá. No resulta agradable. No obstante, hemos de reconocer y explorar esos aspectos de nuestra vida si queremos poder ir más allá de nuestros miedos y salir al encuentro de la realidad de manera franca y sincera. Si vamos a seguir en el camino del Garuda, debemos estar dispuestos a ver las cosas tal cual son. Podemos tomar cualquier factor de nuestra vida y examinarlo a fin de descubrir que es transitorio, cambiante e impermanente. Por ejemplo, puede que creas que ese nuevo teléfono te hará feliz. Se supone que te proporcionará tiempo libre al permitirte comprobar tu correo electrónico mientras estás por ahí. Pero mira por dónde, descubres de repente que tu relación con el correo electrónico ha cambiado. No haces más que echar mano del teléfono, asustado, preguntándote qué es lo que pasa en el trabajo. Si trabajas en un edificio de oficinas, observa a tus compañeros cuando entran en el ascensor. Se supone que todos van camino de su trabajo, pero muchos sacan sus teléfonos y miran su correo, temiéndose a tan temprana hora lo que el día pueda depararles. No pueden permanecer en el espacio de un ascensor sin que la angustia se apodere de su experiencia y sientan la necesidad de toquetear sus móviles. Lo que creíamos que nos aportaría felicidad solo nos hace estresarnos más y perder los nervios más a menudo.
Finalmente, ese nuevo teléfono que creías que te aportaría felicidad te resbala de las manos y se rompe al caer al suelo. La expresión coloquial para esa pérdida es que tu móvil se ha muerto. Es como si fuese una persona viva, sin la que no puedes pasar. Lo gracioso es que a esas alturas realmente piensas que no puedes vivir sin tu móvil. Así que adquieres otro y lo utilizas para enviar un correo electrónico a todos tus amigos diciendo, necesito ayuda. He perdido tu número porque mi móvil la palmó. La gente te envía sus condolencias igual que si hubieras experimentado una muerte de verdad en la familia. En alguna parte de este engorroso proceso deberíamos relajarnos y observar lo ridículo que es todo este asunto. Un objeto que creías que te aportaría más felicidad está de hecho limitándote y se ha convertido en otra fuente de angustia en tu vida. Tu móvil no puede reportarte felicidad eterna. Es absurdo pensar que ese trozo de metal, botones y cables podría llegar a conseguir tal cosa. Está sometido a las leyes de la impermanencia y acaba descomponiéndose como todo lo demás. Podemos aferrarnos a nuestro mundo pensando que los factores externos, incluyendo a las personas, nos aportarán verdadera felicidad o simplemente reconocer el hecho de que las cosas cambian. Nuestra relación con las cosas también cambia. Y esas cosas acabarán también mordiendo el polvo. La simple verdad de la muerte. En lo tocante a la impermanencia, creo que la muerte es la forma de cambio que más nos asusta. Recuerdo que a los 18 años tuve un año muy difícil. Dio comienzo con la muerte de mi abuela. Mientras estaba todavía recuperándome de esa muerte, también empezó a morir más gente, mi primer entrenador de gimnasia del instituto, un estudiante de mi colegio, mi cliente favorito en mi empleo a tiempo parcial, mi profesor de historia, mi tío y el hermano de un amigo. Una de las muertes más duras de aquella época fue la del niño de 8 años al que solía hacer de canguro. Le llevaban a casa en coche desde la de otro niño donde había ido a jugar cuando un camionero que venía en dirección opuesta se quedó dormido y chocó con el vehículo de frente. Fue terrible. Todo fue terrible. Al cabo de 12 meses habían muerto 8 personas a las que conocía y quería. Me sentí como si llevase una marca negra y la muerte me siguiese allá donde fuera. Recordándolo ahora, fue un poco como un bar mitzvah budista. Un bar mitzvah es, en la tradición judía, una ceremonia que normalmente tiene lugar cuando tienes 13 años y señala tu transición de niño a hombre. Puedes pensar que tardé en hacer el cambio, pero mi transición de niño inocente a un individuo más serio tuvo lugar durante ese increíble año de pérdidas. Con esa experiencia solo me quedaba una opción. Nuestro amigo Sid tuvo la misma. Podía tratar de ocultarme y esconderme de esta intensa exposición al sufrimiento, o bien meterme en ella y explorar la simple verdad de la muerte. Así que hice esto último. Cuando me pongo a pensar en la historia de mi amigo de 8 años, me doy cuenta de que la muerte puede llegar en cualquier momento de nuestra vida. Podemos vivir hasta los 100, o bien se nos puede llevar un autobús por delante mañana mismo. Aunque es una dura realidad, todos aquellos que nos importan morirán. Hace pocos meses di una clase de meditación sobre esta cuestión. Formando parte del programa hay un ejercicio en que a la gente se le da la oportunidad de sentarse en una silla frente a la clase y ofrecer su propio obituario. Uno a uno, los miembros de la clase ocupaban la silla, respiraban, conectaban con su corazón y decían, me llamo John Bolansky. Nací el 9 de diciembre de 1976. Me crié en Queens, Nueva York. Yo también moriré. La cuestión no era ponerse morboso, sino ser capaz de proclamar valientemente la simple verdad de nuestra existencia. Si naces, morirás. Sucederá. La energía en la sala era increíblemente potente. El momento memorable fue cuando un hombre al final de la veintena ocupó la silla y dijo su parte valientemente. Parecía confiado y relajado.
mientras estábamos allí sentados, reconociendo en silencio aquella realidad, oí que su novia empezaba a llorar quedamente. Era bueno que la gente se levantase y proclamase su propia mortalidad, pero ella intentaba iniciar una nueva vida con aquella persona y le sacudió la idea de que, mira por dónde, él también moriría. Esa realidad le resultaba desgarradora, pero le abría a un nuevo nivel de aprecio de su futuro marido. Contemplación de la muerte. No sugiero que sea necesario que te pongas en pie frente a una multitud de personas y anuncies que en algún momento morirás. En lugar de ello, tal vez prefieras trabajar con una contemplación muy común: la muerte llega sin avisar, este cuerpo será un cadáver. Recomiendo que le des vueltas en la cabeza si estás tratando de explorar este importante tema. Al igual que con otras contemplaciones, la idea general es abrirte apoyándote en chamata y luego contar con un periodo de tiempo establecido para volver a la frase una y otra vez. En cierto sentido, se parece mucho a una meditación chamata en la que regresas continuamente a la respiración, solo que en este caso has de regresar a esa potente afirmación. En el transcurso de tu práctica intenta dilucidar cómo te concierne esa frase. Fíjate en qué emociones surgen. ¿Te asusta pensar que morirás? ¿Te asusta no saber cómo o cuándo sucederá? Si la muerte te llega mañana, ¿sentirás tristeza por no haber podido conseguir hacer todo lo que querías hacer? ¿Podrías aceptarlo? Al cabo de 5 minutos de regresar continuamente a esa frase, puedes dejarla de lado y descansar con cualquier emoción que se manifieste. Permanece presente con esa sensación. Métete en ella, como el valiente Garuda. Al cabo de unos minutos puedes regresar a chamata. Se dice que una buena práctica contemplativa te deja con un potente resabio. Una sesión contemplativa de gran calidad suele sentirse como algo muy real e inmediato. Estás convirtiendo conceptos intelectuales en una experiencia personal. Apoyarse en la muerte. Una cosa es pensar conceptualmente en el posible aspecto de tu cuerpo cuando estés muerto, o fantasear sobre el bonito funeral que organizarán en tu honor, y otra dirigirse a casa de un amigo, soñando despierto con tu nueva novia, y ver al cruzar la calle que un coche fuera de control viene hacia ti. Afortunadamente, consigue frenar haciendo chirriar las ruedas y se detiene a medio metro de donde tú estás. En ese momento, la realidad de que la muerte puede llegar sin avisar es una experiencia innegable. Si podemos aportar esa sensación de inmediatez y realidad a nuestra práctica contemplativa, entonces estaremos haciendo un muy buen trabajo. Para volver a repetirlo, no podemos intelectualizar la realidad de la muerte o no estaremos preparados para la misma. Hace unos cuantos años salí a correr por Boston. Me perdí y crucé corriendo la calle con el semáforo en rojo. Un minibús circulaba por la calzada, el conductor iba tarde a recoger a algunos escolares y aceleró para poder girar en el semáforo. Así que chocamos. El autobús salió bien, algo que no sorprendió a nadie, y yo conseguí levantarme del suelo y me marché solo con un tobillo torcido. Si me hubiera caído unos pocos centímetros en otra dirección, mi cabeza se habría golpeado con el bordillo y podría haber muerto. Pocos días después estaba en Alemania, renqueando para tratar de asistir a una conferencia budista Shambhala. Conté lo del accidente al presidente de la organización Shambhala, Richard Rioch, que me preguntó qué pasó por mi mente cuando me atropellaron. Recordé que lo que pensé fue, bueno, esto es muy interesante. Se lo dije a Richard, y me contestó, en lo tocante a pensamientos finales, que parece que es con lo que ahora trabajas, no está mal. Aunque en ese momento me sentí más bien vapuleado, lo cierto es que la frase de Richard me hizo sentir bastante bien. Atribuí mis tranquilos pensamientos en el momento del accidente al tiempo que había pasado en un cojín de meditación hurgando en mi miedo personal a la muerte, intentando cultivar una actitud positiva al respecto. Si bien podía parecer morboso,
es importante tomarse tiempo para contemplar verdaderamente la muerte, traduciendo tu comprensión intelectual de qué ocurrirá al conocimiento experiencial sobre su papel en tu vida. Es como cuando has de pasar un examen importante en el colegio. Sabes que llegará, pero si te dedicas solo a divertirte, cuando llegue el momento de hacer el examen no estarás preparado. En cambio, si diriges tu mente, aunque sea un poco, hacia lo que llevas entre manos, puedes entrar en la situación sintiéndote preparado y tranquilo. Así es como el Garuda se enfrenta a la muerte. En definitiva, estamos explorando la relación entre el miedo y la naturaleza de la realidad. Al explorar la realidad podemos ver qué es en verdad el miedo, un anzuelo emocional que nos hundirá. El mundo es fluido y cambiante, y por ello los anzuelos del miedo aparecerán constantemente. No importa hacia dónde miremos, nos vemos haciendo frente a las irrefutables verdades de la impermanencia y la muerte. Hemos de trabajar con esas experiencias, meternos en ellas, a fin de aprovechar la energía de nuestras vidas. Podemos intentar ocultarnos tras un palacio que nosotros mismos hayamos creado, aplicar maquillaje u ocultar nuestro envejecimiento en un esfuerzo de evitar los cambios y la muerte. Pero nada funcionará. Por muy elevadas que sean nuestras torres de seguridad, también ellas estarán sujetas a la impermanencia. Nosotros mismos estamos sometidos a la impermanencia. Nuestros seres queridos están sometidos a la impermanencia. Esconderse es una solución insostenible. Se dice que el Garuda grita una valiente proclamación de la realidad cuando surca los cielos. En otras palabras, afirma la verdad. Reconoce los terribles aspectos de esta vida, incluyendo la vejez, la enfermedad y la muerte, y se enfrenta valientemente a ellos con el corazón abierto. Está presente en la realidad de su situación. En lugar de luchar contra esas verdades, las abraza. Cuando seguimos el camino del Garuda, también nosotros podemos liberarnos del agotador esfuerzo de tratar de hallar una certidumbre y seguridad duraderas para nosotros mismos. No hemos de luchar contra la realidad. Observar nuestro mundo con claridad, tal cual es, puede ser liberador. Cuando reconocemos nuestra impermanencia, así como la impermanencia de todo lo demás, podemos llegar a apreciar de verdad la forma en que son las cosas. Al estudiar la impermanencia y la muerte, podemos abrirnos a los aspectos sagrados de este preciso momento. 4. Disfruta de los cocotazos que despiertan. Que seas bombardeado con cocotazos de vigilia en el jardín de la delicada cordura. Chögyam Trungpa Rinpoche. El Garuda surca los cielos durante toda su vida, sin tocar nunca tierra. En su vuelo hay gracia y coraje. Es el epítome de un ser capaz de vivir sin aferrarse a un terreno sólido. En otras palabras, se siente cómodo sin base, sin fundamento. Para la mayoría de nosotros, esa idea nos parece imposible. Existe una paradoja inherente en sentirse cómodo en la incomodidad. Por ello, no es de extrañar que carecer de base te parezca una experiencia dolorosa, algo que quieres evitar. Toda nuestra sociedad se basa en evitar los aspectos incómodos de la vida. Si seguimos el ejemplo del Garuda y los aceptamos, estaremos adoptando un enfoque poco convencional. No obstante, hasta el momento hemos explorado muchos conjuntos de conceptos, y por ello tiene sentido dirigir nuestra mente contemplativa a situaciones incómodas y comprobar cómo podemos hacerles frente valientemente. Podemos reconocer que las cosas cambian y que la muerte es inevitable, pero cuando nos sucede a nosotros, y a lo grande, solemos estar desprevenidos. Podemos sentirnos como si nos estuvieran bombardeando, tal y como escribió Trungpa Rinpoche en el poema que abre este capítulo. Hoy mismo, es posible que mientras estés siguiendo tu rutina cotidiana, en tu propio jardín personal de delicada cordura, como lo denominó Trungpa Rinpoche, te caiga un coco en la cabeza. Un coco puede adoptar la forma de una llamada de teléfono de tu padre diciéndote que han llevado a tu madre al hospital de urgencias.
O quizá te despiertes junto a tu novia y ésta te diga que las cosas ya no funcionan. O puede que llegues a la oficina el lunes y descubras que acabas de unirte a las legiones en paro. Cuando nos cae un coco en la cabeza podemos retorcernos de dolor, preguntarnos por qué nos ha tenido que tocar a nosotros toda esa incerteza y esos cambios. De hecho, la mayoría de nosotros nos hemos pasado años tratando de obtener una respuesta. Cuando observamos un cambio drástico en nuestra vida, nuestra primera reacción es cerrarnos. Nos hacemos un ovillo y esperamos que los cambios elijan a otro. Es una tontería, porque sabemos que la impermanencia es inherente a todas nuestras vidas. Como alternativa, podemos empezar a entrenarnos siguiendo el ejemplo del Garuda y volar de cabeza hacia cualquier situación incómoda que pueda surgir. Cuando nos cae un coco encima, nuestra primera reacción debería ser aplicar vipassana a la situación, analizando cuidadosamente de dónde procede el coco. Cuando empezamos a mostrarnos inquisitivos con nuestro dolor e insustancialidad, solemos aprender una valiosa lección. Pongamos por caso, siguiendo con los ejemplos anteriores, que te dieras cuenta de que la mala salud de tu madre es un resultado directo de años de descuidar su cuerpo. Ese conocimiento puede inspirarte a ocuparte mejor del tuyo propio. Si te lo permites, puedes escuchar por qué tu pareja siente que ha de acabar con la relación, para así poder cerrar ese capítulo y cultivar una forma distinta de relacionarte en el futuro. Si te despiden del trabajo, quizá te veas obligado a sentarte y aguantar que te recriminen tu pobre rendimiento, pero tal vez algo, aunque sea niño, de lo que te digan puede resultarte verosímil, y podrás aprovechar ese conocimiento en tu siguiente empleo. Al aplicar una mente inquisitiva a tus incómodas situaciones coqueras, estarás haciendo dos cosas. La primera es abandonar tu conjunto de nociones fijas acerca de lo que sucede en un escenario incómodo. Hasta el momento hemos estado hablando de no dejarse atrapar por emociones intensas. El Garuda va más allá de esa práctica y ni siquiera se deja atrapar por nociones fijas que en cierto sentido son la fuente misma de las propias emociones intensas. Al entrenarte para no solidificar la manera en que consideras que deberían ser las cosas, estás atravesando años de mecanismos de respuesta habituales y empezando a considerar tu incomodidad de una manera más lúcida. Lo segundo que estás haciendo al aplicar una mirada inquisitiva es empezar a abrirte a una conciencia más amplia de la situación. Estás eliminando la pasión, la agresividad y la ignorancia de tus ojos. Has abandonado la manera en que el yo considera que las cosas deberían ser. De hecho, has abandonado el yo. En el interior de esa conciencia más amplia, no contaminada por el mí, por unos cristales de un determinado color, puedes percibir con claridad la naturaleza efímera de tu propia incomodidad. Al igual que todas las cosas, también la situación difícil y las emociones intensas que la rodean son impermanentes. Incluso puedes encontrar verdadera alegría en ese descubrimiento. Resulta liberador darse cuenta de que el coco que te alcanzó no es tan sólido. Al igual que todas las cosas, también pasará. Tras aplicar tu mente inquisitiva al malestar, a la incomodidad, dispones de una herramienta más para trabajar en ello, tu corazón abierto, o bodhicitta. El camino del Garuda es asomarse cuando la insustancialidad surge, investigarla, ver lo que realmente es y, lo más complicado de todo, abrazarla. Cuando surgen situaciones difíciles, hemos de poner en juego nuestro corazón abierto más de lo que normalmente nos resulta cómodo a fin de reubicarlas. Hemos de cambiar nuestra opinión sobre el malestar y la incomodidad, a fin de trabajar en ello. Hemos de ir más allá de nuestra inclinación habitual a cerrarnos y ocultarnos del miedo, y en lugar de ello, debemos zambullirnos en él, permitiendo que nuestra franqueza lo transforme. El malestar y la incertidumbre no son nuevos. Han estado visitando a todas las criaturas desde el amanecer de los tiempos. Una de las ideas más comunes sobre el origen del universo es la teoría del Big Bang. No se trata de una teoría tipo,
las cosas empezaron tal como se planearon y fueron mejorando con el transcurso del tiempo. Es la idea de que tuvo lugar una enorme explosión y de que esa explosión surgió el universo. A partir de ese momento, podemos decir que han ido teniendo lugar constantemente explosiones grandes y pequeñas, por ejemplo desde Hiroshima hasta el día en que tropezaste con alguien en la calle y te maldijo. El universo está en un estado de caos y cambio constante, tenemos la elección de responder con una maldición o con el corazón abierto. Atisa sabía todo esto muy bien. Sistematizó y articuló con gran claridad un enfoque de bodhicitta conocido en tibetano como Lohong. Lo puede traducirse como mente, concretamente la mente que discurre, y Yon significa entrenar, formar. Es la mente que se formará o formación mental. Atisa es autor de 59 aforismos que nos ayudan a dedicar nuestra mente a cultivar bodhicitta y también a saber cómo responder a nuestro explosivo mundo repleto de percances. Uno de esos aforismos es, cuando el mundo está lleno de mal, transforma todos los percances en el camino de Bodhi. El mal puede considerarse de muchas maneras. Está el mal de la tiranía y la opresión, y el mal de escupir en la comida de alguien. Se trata de un término muy subjetivo. Para nuestros propósitos, podemos considerar que este aforismo señala el hecho de que nuestro mundo está repleto de confusión y hace hincapié en el malestar que es un resultado directo de esa confusión. Tomando el malestar como nuestra premisa, Atisa nos anima a considerar cualquier circunstancia negativa que se manifieste como una oportunidad. Entrando en el camino de Bodhi, del estar abiertos, podemos transformar todos los percances que suceden en nuestra vida en oportunidades de oro para ser valientes. Adoptando la perspectiva de Atisa, alejamos de nuestra mente el considerar la insustancialidad como algo que debemos evitar. En lugar de ello, damos la bienvenida a la incerteza porque podemos utilizar todos los cambios en la vida como oportunidades para abrir más nuestro corazón. Podemos considerar los cocos que nos caen encima como oportunidades para despertar a la realidad. Como resultado de este cambio de perspectiva, podemos tratar cada momento como una oportunidad en potencia de cultivar humanidad y ternura, sea lo que se nos manifieste. El Garuda no tiene miedo y es valiente, cualidades muy atractivas para los demás. Nosotros también podemos vivir como el Garuda, seguir sintiendo curiosidad por nuestra vida y abrir el corazón de una forma amplia, aun cuando las cosas se pongan difíciles y horribles. En primer lugar, todo el mundo quiere entablar amistad con alguien que vive la vida a fondo. Eso es lo que hace el Garuda al permanecer verdaderamente abierto al mundo. Vive cada momento en el presente, aprovechando al máximo este preciado nacimiento. Como está siempre abierto a cualquier cosa que se manifieste, puede ver el mundo con claridad. Como no se esconde del malestar, está abierto a muchas posibilidades. Atrae buenas circunstancias, pero no se oculta de lo malo, porque está abierto. Es Bodhi. En tibetano, el término Siji describe ese tipo de valor concreto. Si quiere decir brillo, mientras que Ji significa esplendor, dignidad. En otras palabras, el guerrero que aborda su vida de manera intrépida brilla, literalmente, de dignidad e irradia esplendor desde su ser. Es como si no pudieran contener la luminosidad de su propio corazón. Todo el mundo lo ve. Otra manera más sucinta de traducir Siji sería confianza luminosa. Puedes utilizar la confianza para relacionarte directamente con tu vida, en lugar de vivir y morir con miedo. Puedes tener confianza al expresar tu corazón, sabiendo que cualquier herida que los demás puedan intentar infligirte es solo temporal e impermanente. Puedes tener fe en que tu bodhicitta puede acomodarlo todo. Una manera de expresar confianza claramente es soltar. Todo el camino del Garuda se basa en este concepto. Al seguir el camino del Garuda, aprendes a soltar tu sólida sensación de ti mismo y relajas tus expectativas fijas acerca del mundo. Estás desarticulando la trampa de la fe y el miedo,
una trampa que te ha dominado durante casi toda tu vida. Al desengancharte de esa trampa estás dejando atrás cualquier decepción que pudieras albergar sobre la impermanencia y la muerte. Incluso cuando tu vida cambia drásticamente y te sientes insustancial, puedes aprovechar la oportunidad para sacudírtela de encima y entrar en el espacio abismático. Te dejas ir en el terreno del Garuda. Cuando sueltas el estricto control que ejerces en tu vida, estás iniciando dos entrenamientos. El primero es abandonar las expectativas. Estás superando años de reacciones habituales, maneras en que te has enseñado a responder al dolor, la decepción y el pesar. Estás desenmarañando la sensación sólida de un mí que te ha paralizado e impedido que realizaras tu vida por completo. El segundo entrenamiento es aprender a relajarte. Invertimos tanta energía intentando proteger constantemente el mí que no tenemos ni idea de lo que sucedería si dejásemos caer de golpe ese escudo. Lo que sucede, de manera natural, es relajación. Es como ajustar el dial de una radio para encontrar una frecuencia. Cuando sintonizas bien, la música llega con claridad. Puede afirmarse lo mismo en cuanto a aprender a soltar las expectativas. Sintonizamos de forma natural con la manera en que son las cosas. Nuestro mundo se expresa a sí mismo bellamente, como una sinfonía de alegría y valor que ha sido compuesta justo para nosotros. En el interior de ese espacio podemos al fin descansar. Cuando dejas de correr durante tu rutina diaria y te sientas en el cojín de meditación, estás entrenándote para estar presente con la respiración. Estás aprendiendo a sintonizar con la manera en que son las cosas. Si aplicas este principio a abrir tu conciencia a tus actividades cotidianas, puedes ver el mundo con claridad. Utilizas tu mente inquisitiva para descubrir el modo en que son las cosas. Abres tu corazón para incluir todo el mundo, tanto lo bueno como lo malo. En el interior de esta vasta abertura no te aferras a esas etiquetas ni a ninguna opinión o emoción que pudiera ser resultado de unas expectativas fijas. Tus problemas dejan de ser problemas, se convierten en oportunidades para despertar. Nos caen cocos encima y nosotros nos alegramos, otra oportunidad de cultivar la gran perspectiva del Garuda. Otra oportunidad de cultivar ecuanimidad. 5. Rasga el tú de cartón piedra. Hasta el momento, hemos hablado de todos los aspectos de la vida que el Garuda supera. En otras palabras, hemos examinado todas las áreas de la existencia que nos hacen sentir malestar, impermanencia e insustancialidad. Cuando seguimos la pista del Garuda y aceptamos esos aspectos de nuestra vida, nos parecen más manejables. Como son verdades fundamentales, descubrimos que utilizamos mejor nuestra energía si nos asomamos a ellas en lugar de escondernos. Cuando lo hacemos, podemos abrirnos paso hacia la ecuanimidad. Un diccionario que consulté definía ecuanimidad como calma mental, compostura y constancia de ánimo, sobre todo en una situación difícil. Hemos intentado cultivar este nivel de compostura en nuestra meditación sosegante, o chamata. Sin embargo, no podemos alcanzar la ecuanimidad sin la segunda mitad de su definición, los escenarios difíciles que se nos presentan a diario. Esas dolorosas partes de nuestras vidas son en realidad oportunidades para trasladar nuestra ecuanimidad fuera del cojín de meditación y permitirnos actuar como verdaderos bodhisattvas. Un verdadero bodhisattva se asoma a los malos tiempos, pero no obstante permanece abierto y contemporizador a lo largo de su vida. Al observar con atención la impermanencia y la insustancialidad, estamos mirando esencialmente variaciones de un mismo tema. Y ese tema es cómo yo me protejo de las pugnas y a la vez cómo yo me escondo de mi propio corazón abierto. Este yo con el que todos andamos por ahí suele denominarse ego en la terminología budista. Ego es una palabra de 3 letras que puede usarse para implicar que desde el momento en que nacimos, todos nosotros hemos construido una noción fija acerca de quiénes somos, cómo respondemos a ciertas situaciones y que nos gusta, nos disgusta y nos deja indiferentes. Hemos solidificado ese ego a lo largo de los años,
arraigando buenos y malos hábitos, a fin de hacer ver que somos totalmente reales y permanentes. Desde un punto de vista budista, este ego es una falacia. De la misma manera que no podemos demostrar de manera irrefutable que hay un Dios o dioses manipulando nuestra existencia, tampoco podemos demostrar que somos un ser sólido y estable. Hemos examinado que envejecemos y cambiamos con el tiempo. No obstante, hasta que empecemos a desconchar esta cáscara de identidad que nos hemos creado, no podemos esperar que se manifieste totalmente y brille en el mundo nuestra actividad bodhisattvica. En cierto sentido, el ego que creas es una versión de cartón piedra de ti mismo. Dispones de este cuerpo que usas como el núcleo y al que vas agregando capas de personalidad, añadiendo un interés por el deporte por aquí, una película favorita por allí, un tic facial gracioso y boom, has creado un muñeco egoico. Considera el siguiente conjunto de contemplaciones como un experimento para retirar todas esas capas del ego de cartón piedra y acabar abriendo la cáscara. Contemplación de los 5 escanjas. Desde un punto de vista budista tradicional, el sí mismo se considera como un conglomerado de 5 escanjas, o agregados, que se juntan y nos permiten crear la ilusión de que somos seres completos y sólidos. Los 5 escanjas son nuestra forma física, nuestras capas de sensaciones, nuestras percepciones, nuestras formaciones mentales y la conciencia que mantiene todo el paquete unido. Reserva cierto tiempo a dedicarte a esta contemplación. Aunque algunas de las prácticas recomendadas hasta el momento pueden llevarse a cabo sentado en la cama por la mañana o en un coche, te sugiero rematar esta práctica con al menos 10 minutos de chamata antes y después. Tras sentarnos durante un periodo de tiempo, empezaremos contemplando el primero de los 5 agregados, forma. Forma. Empieza con una contemplación general, regresando continuamente a la pregunta: ¿qué es este cuerpo? ¿La idea de tu cuerpo está arraigada en tu cabeza? ¿Está cimentada en tu cerebro? ¿En tu corazón? Al iniciar esta exploración, intenta comprobar si tu comprensión de tu cuerpo está fundamentada en su integridad. ¿Es tu noción de tu forma física la imagen que observas cada día en el espejo? Si crees que tu cuerpo es algo fijo, ¿qué sucedería si perdieses parte del mismo? Si pierdes un dedo en un accidente, ¿seguirías siendo tú? ¿Y si perdieras el brazo entero? ¿Seguirías siendo tú si perdieses la capacidad de moverte? Otra manera de explorar las nociones fijas acerca de tu ser físico es seleccionando un aspecto particular del cuerpo y examinándolo a fondo. Tomemos la mano, por ejemplo. ¿Qué es tu mano? Parece bastante sólida y real. Sin embargo, desde la vez en que te cortaste por primera vez, sabes que tu mano cuenta con capas de piel. Bajo la piel hay sangre que circula por las venas. También hay músculos y huesos que proporcionan sostén. La ciencia nos ha mostrado que cada elemento de nuestra aparentemente sólida mano puede descomponerse en moléculas. A partir de ahí podemos considerar que cada molécula está constituida por átomos. Si tus manos descansan en tus músculos mientras meditas, ¿dónde acaban los átomos de la mano y empiezan los de los pantalones? Intenta estas 3 contemplaciones para examinar tu forma. Examina dónde parece estar basado tu cuerpo. Considera en qué momento tu cuerpo dejaría de ser tú y toma un aspecto de tu cuerpo y examínalo hasta que las fronteras de la solidez empiecen a perder fuerza y se tornen frágiles. Concluye esta parte de la contemplación dirigiendo tu mente a las preguntas: ¿qué es el sí mismo en mi forma? ¿Qué hay en mi forma verdaderamente sólido? Tras considerar esas preguntas durante un par de minutos, regresa brevemente a chamata. Sensación. La siguiente contemplación implica sentir el segundo de los 5 escanjas. Lo más probable es que ya hayas estado trabajando con alguna emoción intensa esta misma semana. A menudo nos quedamos atrapados en esas emociones, pues parece que no somos nada más que una encarnación andante de lo que experimentamos. Cuando volvemos a estar enamorados,
andamos como si flotásemos en una nube. Cuando nos sentimos rabiosos, puede parecer que nubes de tormenta envuelven nuestra cabeza, como en los dibujos animados, pero no nos damos cuenta porque somos una bola de tensión y agresividad. Siempre que sientas llegar emociones intensas, tómate un momento para inclinarte hacia ellas y observarlas. Empieza permitiendo que hiervan al máximo en tu interior. Mantén tu postura y aguanta en el asiento. A continuación contempla la cuestión. ¿Dónde existe esta emoción en mi cuerpo? Intenta localizar en qué parte del cuerpo experimentas esta sensación. Observa la tendencia a evitar la emoción. Explora si la emoción es algo que deseas, si te sientes agresivo por ello o si solo quieres apartarla de ti. Al cabo de algunos minutos de explorar la situación física de la emoción, considera otros aspectos de la misma. ¿Sientes que tiene forma? ¿Es cuadrada? ¿Tiene forma de círculo? ¿De octógono? ¿De qué color es? ¿Es fría o caliente? Cuanto más profundices en la emoción, menos te poseerá. Aunque la emoción te lleve de aquí para allá como un muñeco, cuando la identificas descubres que nadie maneja los hilos. Los hilos no existen. Tu emoción, aunque parece real, carece de verdadera sustancia. Tras contemplar la emoción, regresa brevemente a Shamatha. Percepción. Procede ahora a contemplar el tercer skandha, la percepción. Mientras dejas de utilizar tu respiración como objeto de meditación, dirige la atención hacia uno de los sentidos de percepción. Por ejemplo, concéntrate en lo que oyes. Quizás sea el tráfico en la calle, fuera de tu casa, el sonido de tu ordenador zumbando en el escritorio o el resuello de tu perro o gato. Regresa una y otra vez a lo que oyes, como si regresases continuamente a la respiración en Shamatha. A continuación, contempla la frase, ¿dónde existe ese sonido? ¿Existe en el objeto o ser que lo crea? ¿Y en tu oído? ¿En qué parte de tu oído? ¿Acaso existe en tu cerebro? Intenta identificar la situación concreta de ese sonido. Luego puedes intentar esta contemplación con los demás sentidos, con lo que puedes ver, oler, tocar, o si resulta que tienes a mano una bebida en tu espacio de meditación, con el gusto. Trata de localizar de verdad una situación interna en la que existan esas sensaciones sensoriales. Cuando acabes con ese aspecto de la contemplación, regresa de nuevo a Shamatha. Formaciones mentales. Llegados a este punto, puedes dirigir tu mente a las formaciones mentales, el cuarto agregado, que nos empuja a considerarnos entidades sólidas e independientes. Mientras llevas a cabo tu práctica sentada, fíjate en los distintos pensamientos que surgen. En lugar de etiquetarlos como pensamientos y volver a la respiración, utilízalos como objetos de contemplación. Son cuáles sean los hábitos mentales, las ideas nuevas, las opiniones fijas o compulsiones que aparezcan, actúa con libertad para mostrarte inquisitivo con todo ello. Cuando se manifieste un pensamiento especialmente jugoso, contémplalo, ¿dónde reside ese pensamiento? Juega con esta contemplación durante cierto tiempo, y una vez que acabes, regresa de nuevo a Shamatha. Conciencia. El último skandha que hemos de contemplar es la conciencia. Debemos repasar brevemente las anteriores contemplaciones. Considera esta retrospectiva acerca de tu anterior trabajo meditativo, empieza utilizando uno de los métodos para examinar tu forma física, luego señala una sensación e intenta distinguir aspectos concretos de la misma. A continuación elige un sentido de la percepción y trata de descubrir su localización, y luego pasa a diseccionar uno de tus pensamientos. Ahora contempla, ¿dónde está este mí que lleva a cabo esta práctica de contemplación? ¿Qué o quién está realmente realizando esta meditación? Al cabo de cierto tiempo de contemplación, relaja la mente y abandona toda técnica. No regreses todavía a Shamatha, en lugar de ello, descansa en el espacio que haya aparecido en tu práctica.
El periodo de descanso al final de esta contemplación es muy importante. Según vamos desarrollando perspicacia acerca de la manera en que las cosas son realmente, nos sentimos cada vez más cómodos al soltarnos en el espacio. Nos sentimos confiados porque podemos ver la realidad con mayor claridad. Esa confianza nos inspira a profundizar más al contemplar la realidad. Empezamos a reconocer que aferrarse a la idea de una entidad personal como si fuese real y existiese con solidez no es más que una ilusión mental. El resultado es que nuestra creencia en un ego y en un sí mismo separado empieza a disolverse. Mientras empezamos a relajarnos en la realidad de que nuestro ego no es tan sólido como pudiéramos pensar al principio, experimentamos ecuanimidad. A pesar de las situaciones difíciles que pueden manifestarse en tu vida, no tienes por qué tomártelas demasiado en serio. Por ejemplo, si alguien intenta insultarte, puedes pensar que esa persona en realidad no existe de forma tan real como ella puede creer. El insulto en sí mismo carece de verdadera sustancia, pues es una formación mental carente de solidez. El insulto no puede alcanzarte porque tú mismo no eres un terreno de aterrizaje sólido para que pueda aterrizar nada. Puede resultar liberador darte cuenta de que no hay ofensor, no hay insulto ni nadie a quien ofender. Tu vida es fluida e impermanente. La ecuanimidad es la sensación de sentirse cómodo con la realidad. Cuando observas el mundo con los ojos del Garuda, dejas de estar limitado por conceptos acerca de lo que te gusta, lo que te disgusta y aquello que te deja indiferente. Las opiniones y prejuicios fijos te parecen un chiste porque ahora sabes que carecen de existencia real. El miedo tampoco es tan sólido como pudiéramos creer. A partir de este descubrimiento podemos llegar a comprender que la ecuanimidad está más allá de la esperanza y el miedo. Al igual que el Garuda, tú también puedes experimentar tu mundo con ecuanimidad. Examinar tu vida de forma inquisitiva puede resultar liberador. A través de este trabajo estarás yendo más allá de esa versión de cartón piedra de ti mismo. Estarás arrancando las capas de reacciones habituales que llevas años cultivando. En el interior de ese caparazón endurecido hay espacio. Bajo todas nuestras capas de conceptos hay espacio. Y en el interior de ese espacio está bodhicitta. Al descubrir nuestra naturaleza innata podemos experimentar y tocar nuestro mundo directa e íntimamente y sin que medien conceptos. Esa es la experiencia del arrojo. 6. Introduce una mente espaciosa en actos sutiles. Mi mente es vasta como el cielo, y mis acciones sutiles como semillas de sésamo. Padmasambhava. El mundo es un lugar en perpetuo cambio, aparentemente caótico. A lo largo de tu vida estás siendo bombardeado con recordatorios constantes sobre los cambios, el envejecimiento y la muerte. Incluso los planes mejor trazados fallan. Además, tú tampoco eres la entidad sólida y fija que solías creer. Tras reconocer todo eso, puedes abandonar tus nociones acerca de cómo deberían ser las cosas y cómo son en realidad. Puedes seguirle la pista al Garuda y relajar la mente en una inmutable apertura al mundo, apreciando la vida en su complejidad. Nosotros carecemos de alas y de un pico para actuar como el Garuda. Pero podemos encarnar esos aspectos del Garuda al lidiar con nuestra vida cotidiana, nuestro trabajo, casa, familia, dinero, aparatos electrónicos y salir por ahí de marcha. Trabajo. Al final de un maravilloso fin de semana, la mayoría desarrollamos una sensación de intranquilidad en la boca del estómago. No queremos volver a trabajar el lunes por la mañana. Sin embargo, la razón por la que arruinamos las últimas horas de una perfecta noche dominical no se basa en ninguna realidad actual. No, de ninguna manera. Podríamos estar viendo una película cómica y que aún así nuestra mente estuviera ya en el trabajo. Nos sentimos fatal. Pero no es el trabajo lo que nos provoca semejante angustia, sino nuestras expectativas acerca de lo que será ir a trabajar. En lugar de aceptar la popular noción de que el trabajo es un palo,
podríamos considerar nuestro trabajo con una sensación de alegría, sabiendo que se trata de una oportunidad para practicar el camino del Garuda, para relajar las nociones fijas que hemos desarrollado. No tenemos que fichar con la tarjeta de lo que me temo quedará de si este día, sino más bien con una tarjeta totalmente en blanco. En otras palabras, podemos considerar nuestro día en la escuela o jornada laboral como una oportunidad para trabajar con nuestros hábitos particulares de esperanza y miedo. En lugar de dejarte atrapar en la trampa de la esperanza y el miedo, puedes utilizar tu jornada laboral para tornarte inquisitivo acerca de esos estados emocionales. Intenta mantener la mente abierta a cualquier posibilidad que pudiera manifestarse. Cuando te veas atrapado en el anzuelo del miedo, aplica una de las contemplaciones que aparecen en el capítulo 18 para diseccionar esa emoción intensa. Si abandonas una reunión con la sensación de que las cosas deberían haber salido de otra manera, examina ese concepto y comprueba si hay una verdadera base para su existencia. Si no puedes descubrir ninguna, entonces abandónalo. Soltar tus nociones prefijadas acerca de cómo deberían ser las cosas en el trabajo te permite reconectar con una mente vasta y ser espacioso y mostrarte abierto ante cualquier oportunidad que pudiera surgir. Si hay algo en tu jornada laboral que sueles intentar evitar, abandona tus expectativas sobre cómo debería ser. Asómate a esa situación aparentemente difícil y te sorprenderá verte disfrutar de la experiencia. Quizá descubras nuevas oportunidades de progresar tanto espiritual como laboralmente. Casa. Cuando debes hacer frente a mucha gente difícil, lo más conveniente es comprobar si trabajar con ellos de manera positiva puede pasar a formar parte de tu práctica. Sin embargo, cuando estás solo en casa, con tiempo por delante, puedes mantener una mente vasta. No tienes por qué deslizarte frente a la televisión y quedarte ahí colgado. Puedes descansar en el espacio y ennoblecer tu hogar. Una manera de aplicar las enseñanzas del Garuda a tu vida doméstica es aceptando el consejo ofrecido al principio de este capítulo por Padmasambhava: mantén una mente grande, pero sé preciso con tus acciones. A algunas personas les gusta creer que si se sumergen en los profundos aspectos filosóficos del budismo, como la carencia de una sensación sólida de sí mismo, entonces estarán de verdad en el camino. Esta comprensión conceptual de la realidad no es tan útil. A menudo esas personas acaban siendo malvadas con sus parejas y sus platos rebosan en el fregadero, sin lavar. El hecho de que el Garuda sea capaz de surcar los cielos sin esfuerzo y no esté limitado por nociones convencionales no significa que haga lo que le dé la gana e ignore lo que sucede a su alrededor. Es más bien al contrario, se mantiene en contacto constante con su mundo. En lugar de comprender intelectualmente las enseñanzas del Garuda, intenta entrenarte en mantener vipassana también cuando te levantes del cojín, y verás que la comprensión experiencial de la realidad sucederá de manera natural. De esta manera estarás utilizando esas enseñanzas para abrir tu mente al espacio e incluso serás capaz de lidiar con las realidades cotidianas de las relaciones y el hogar. Por ejemplo, piensa en lo que sucedió la última vez que regresaste a casa de un viaje. Puede que solo se tratase de un largo fin de semana, pero entraste y te diste cuenta de inmediato de que había algo nuevo en tu cocina. Viste unos cuantos vasos que quisiste guardar, pero que no llegaste a hacerlo. Viste una capa de polvo que se había ido acumulando en la encimera por falta de uso. Antes de empezar a pensar en la manera en que esperabas encontrar la cocina, tómate unos instantes para comprobar cómo está tu cocina en realidad. Al observarla de cerca podrás descubrir mucho sobre la actitud mental en que estabas cuando te marchaste. A partir de ahí, puedes empezar a limpiar y a conseguir que tu casa tenga el aspecto que te gusta. En este caso pudiste apartarte físicamente y dejar de ver tu casa para luego observarla con una perspectiva nueva. Al seguir el ejemplo del Garuda, puedes descansar la mente en cualquier punto e iniciar ese mismo proceso. Entras sencillamente en una habitación,
Abandona tus conceptos en la puerta y experimenta tu apartamento en lo que es. ¿Te agrada lo que ves? ¿Hay algo que desees cambiar? Descansa en la mente basta y luego, cuando hayas analizado la situación, continúa adelante y pone los guantes de goma para empezar a limpiar. A continuación, fijémonos en cómo colgar arte como un garuda. Normalmente, te pasearías por la casa con el martillo, machacando las paredes y colgando las obras de arte en distintas habitaciones, a alturas diversas, sintiéndote casi siempre insatisfecho con los resultados. Pero también puedes tomarte un minuto para relajar la mente, liberarla de cualquier idea acerca de cómo colocar las obras. Observa el espacio de la pared igual que el garuda inspecciona su terreno, libre de conceptos. Recorre la casa, manteniendo la mente tan abierta como el cielo. Al cabo de pocos minutos de descansar en la mente espaciosa, fíjate en qué sensaciones emergen. Si te sientes atraído hacia cierta zona, explórala. Si sientes que ahí es donde quisieras tener tu obra de arte, entonces es hora de que empieces a ponerte manos a la obra. Utiliza una cinta métrica para medir y determinar exactamente dónde debes clavar el clavo y ejecuta el proyecto con gran cuidado y precisión. De la vasta mente del garuda se manifestarán acciones increíblemente precisas y sutiles. Esta manera de relacionarse con el mundo puede empezar en casa, pero, claro está, es aplicable también al resto de tu vida. Familia. Si queremos oportunidades para trabajar con la mente habitual, pasar una semana en familia representa un momento de práctica óptimo. No solo cuentas con oportunidades para echar un vistazo a dinámicas un tanto tensas, sino que puedes llegar a captar la realidad del envejecimiento y la impermanencia en personas que conoces de toda la vida. A menudo, cuando estamos en el cojín de meditación, lidiamos con nuestros antiguos conceptos sobre cómo creemos que deberían ser las cosas. En una familia, los conceptos acerca de lo que significa hacerlo bien desde el punto de vista profesional, cuando es el momento adecuado para beber o a qué edad hay que casarse se van resolviendo a lo largo de generaciones. De hecho, el etos de una familia puede parecer impenetrable. No obstante, si podemos mantener la ecuanimidad incluso frente a tensas dinámicas familiares, estaremos menoscabando esas antiguas nociones acerca de cómo deberían ser las cosas. Permaneciendo abierto en medio de conversaciones tensas, estarás desenredando la madeja que suele ser la dinámica habitual de tu familia. Por difícil que pueda parecer, al mantener la ecuanimidad en medio de la tensión estarás ayudando a que todo el mundo se calme. Aunque seas el tipo de persona con una dinámica familiar estupenda, quizá te resulte doloroso comprobar los efectos del paso del tiempo en quienes amas. Reconocer la realidad de la situación de tu familia y aceptarla es la práctica de un guerrero que encarne al garuda. Atravesar tus propias capas sobre cómo esperas que las cosas sean en tu familia y permanecer abierto a cómo son en realidad es una verdadera práctica de bodhicitta. Puedes comprobar la parte buena y la mala de tu dinámica familiar particular y llegar a sentir un inmenso amor y una gran ternura por aquellos que han estado contigo durante toda la vida. En lugar de caer en una dinámica estática, puedes deshacer hábitos familiares y mantener una mente abierta, liberada de tener que acatar nociones prefijadas acerca de cómo deberían ser las cosas. Dinero. En la sección del tigre investigamos nuestra relación personal con el dinero, y en la del león de las nieves, consideramos cómo utilizar el dinero como una influencia positiva en el mundo. El camino del garuda es comprender que el dinero no es tan sólido como pudiéramos haber pensado en un principio y que por ello nuestra relación con la riqueza también es maleable y fluida. El guerrero que sigue el ejemplo del garuda aplica las enseñanzas sobre cambio y fluidez de la realidad a su relación con el dinero. Por ejemplo, piensa en la última vez que sacaste dinero de un cajero. Al final del proceso es probable que saliese un recibo impreso indicando cuál era tu saldo. Si la cifra te pareció elevada, sentiste esperanza, y si te pareció baja,
sentiste miedo. Sin embargo, no es más que un número. Carece de sustancia perdurable. Mirar el dinero que tienes en la cartera también es algo efímero. No es más que papel y metal. Solo vale la cantidad que la sociedad decide insuflarle. Es una herramienta conceptual para ayudarnos a demostrar que hemos ganado algo a través de nuestro esfuerzo, y también para permitirnos cambiarlo por cosas y servicios. El dinero en sí mismo no puede perjudicarnos, son los conceptos y emociones que le endosamos lo que hace que esas cifras y trozos de papel y metal nos provoquen angustia. No tenemos que estratificar nuestra relación con el dinero con millones de esperanzas y temores. En lugar de ello, podemos alcanzar a comprender la naturaleza vacía y fluida del dinero en sus diversas formas. Cuando consideramos el dinero de esa manera, nos liberamos de una mente prefijada acerca de lo que es y no es posible. Al aflojar nuestra relación conceptual con la riqueza, podemos empezar a considerar el dinero como un medio de enriquecernos nosotros mismos. Nos damos cuenta de cuando asoma una mentalidad orgullosa o de pobre y, en lugar de abandonarnos a esas líneas de pensamiento, relajamos más la mente, dando espacio a esos pensamientos para su aparición y disolución sin tener que esforzarnos mucho por nuestra parte. Cuando nuestra relación con el dinero es de ese tipo, estamos afirmando su calidad energética de una manera que se torna muy potente. No somos esclavos de nuestros conceptos acerca de nuestra valía. Sabemos que el dinero es tan fluido y cambiante como todo el resto de cosas en el mundo, y vemos que podemos utilizar este componente esencial de la sociedad para nuestro propio desarrollo personal. Al adoptar esta actitud de libertad respecto de los conceptos, podemos utilizar el dinero de manera que nos beneficie a nosotros y a los demás. Dirigiendo nuestra perspectiva contemplativa a los elementos más básicos de nuestra vida nos permite expandir nuestra visión acerca de lo que tenemos que ofrecer en todos los frentes. Los aparatos electrónicos. En algún momento dado a lo largo de mi vida, la sociedad empezó a depender de pequeños artilugios electrónicos. Antes, si te perdías, tenías que consultar un mapa o preguntarle a alguien la dirección. Hoy, a la gente le basta con consultar sus teléfonos para descubrir con rapidez su situación exacta. La manera de llegar allí donde quieres dirigirte está a un clic de distancia. En la sociedad de hoy en día no son muchas las cosas de las que puedas estar seguro, pero una de ellas es que los aparatos electrónicos se estropean. Tras examinar el mundo que nos rodea, ahora sabemos que todo es impermanente. Así pues, no debería sorprendernos que los artilugios de los que dependemos también fodan y se rompan. No obstante, a muchos de nosotros nos sorprende y nos enfurecemos cuando la tecnología de la que tanto dependemos nos falla al estar sometida a las mismas fuerzas de la naturaleza que todo lo demás. Me resulta fascinante el hecho de que simultáneamente la tecnología nos haya posibilitado comunicarnos mejor y que a la vez haya conseguido que nuestra comunicación sea menos clara. Puedes recibir un correo electrónico de alguien y después de haberlo leído 20 veces seguir sin tener claro si esa persona te está tomando el pelo o si en realidad está enfadada e intenta ser dañina. Dada la prevalencia de la tecnología en la sociedad actual, no podemos limitarnos a ignorar esos aparatos electrónicos. Todos nosotros contamos con algo que consideramos útil porque nos facilita la vida y difícil porque a veces nos confunde y en ocasiones se estropea. El camino del Garuda es utilizar los diversos dispositivos que existen en nuestra vida, sea un portátil, un móvil o la televisión, sin apegarnos a la esperanza o el temor. Podemos adquirir los últimos juguetes tecnológicos e intentar utilizarlos, pero al mismo tiempo reconocer su naturaleza básica. Igual que una nueva relación afectiva o un nuevo trabajo, un nuevo dispositivo no podrá reportarnos felicidad. Sabiendo que la auténtica alegría proviene de estar presente en todo lo que surge, depende de nosotros descubrir cómo emplear la tecnología de manera que nos permita avanzar hacia ese objetivo. Salir por ahí.
Puedes ser un buen budista y no obstante salir por ahí de marcha el sábado por la noche. Lo que importa es no aparcar tu mente meditativa cuando aparcas tu vehículo, sino mantenerla funcionando vayas donde vayas. Al mantener una mente abierta puedes observar la realidad con mayor claridad y saber cómo actuar de una manera decente y adecuada. Si sales con amigos a un bar, fíjate en cuánto tiempo eres capaz de permanecer apartado de los conceptos. Tal vez empieces a clasificar inmediatamente a la gente que veas. A partir de ese momento, te estás rindiendo a las 3 reacciones básicas: está buenísima, la quiero, es tonta, tengo que quitármela de encima, carita sorprendida, no sé si eso que lleva en el dedo es un anillo, así que la ignoraré. Al acercarte al bar, comprueba si puedes relajarte y estar presente con quien sea que estés pasando la velada. Mantén cierta sensación de apertura a la noche y la compañía, y observa qué sucede. Si acabas descubriéndote en una situación delicada, y puedes estar presente mientras dicha situación se desarrolla, serás capaz de saber cómo reaccionar mejor. Cuando se mantiene la mente abierta en lugar de concentrarse en pasar una noche perfecta, a menudo se acaba teniendo una experiencia divertida. Pero no porque la hayas manipulado o planeado para que así fuera, sino porque estabas relajado y abierto a las oportunidades que pudieran surgir. De hecho, cuando intentas fabricar diversión, la noche nunca acabará estando a la altura de tus expectativas. Solo relajándote verdaderamente con lo que aparezca en tu camino podrás disfrutar de ti mismo. Un buen ejemplo es Nochevieja. Cada año la gente desarrolla un plan que considera maximizará su potencial de pasarlo bien. Puede incluir invitar a unos cuantos amigos a casa o ir de fiesta en fiesta, pero cuando el reloj señala medianoche esperan tener el momento de su vida. Con esta increíble expectativa no es de extrañar que la mayoría se sientan deprimidos. Año tras año, miles de personas intentan conceptualizar una experiencia divertida y convertirla en una realidad, sin darse cuenta de que si relajasen sus conceptos acerca de cómo debería ser la Nochevieja probablemente se lo pasarían tremendo. Te sugiero que esta Nochevieja intentes estar abierto a todo lo que surja. Abandona cualquier plan o idea prefijada sobre cómo debería transcurrir todo. Aunque tengas una ligera idea sobre cómo debería empezar la noche, intenta entrar en la situación sin pensar dónde estarás a medianoche. Disfruta de la noche con buenos amigos. Mantente abierto a conocer amigos nuevos. No intentes pasártelo bien, pero permítete pasarlo bien. Antes de salir, deja en casa tus nociones acerca de lo que debería suceder y relájate. Si empiezas la noche sin objetivos prefijados, estoy seguro de que te lo pasarás fenomenal. Al emprender el camino del Garuda estamos aprendiendo a mantener una mente amplia y espaciosa en todas las situaciones, tanto en el trabajo como en casa, con aquellas personas a las que amamos, con nuestro dinero, con nuestros dispositivos electrónicos o saliendo de marcha por la noche. Podemos hacer todo eso si aprendemos a equilibrar, con la ecuanimidad del Garuda, una comprensión acerca de cómo funciona el mundo que nos rodea. Cuando nos relajamos y abrimos nuestra mente y corazón totalmente, entonces nuestras acciones fluyen de manera natural desde ese punto panorámico. Podemos seguir el consejo de Padmasambhava y mantener una mente vasta a la vez que estamos abiertos a realizar actos sutiles que nos beneficien a nosotros mismos y a los demás. No hemos de pensar en todos los escenarios posibles. Podemos dejarnos ir con el fluir de la vida y relajarnos en la libertad. Hemos llegado al final de esta parte. Nos gustaría saber qué opinas de este video en los comentarios. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Y recuerde que no hay que entrar en campos de batalla, porque el que lucha se debilita y un poder debilitado no es poder. Si te gustó este contenido, suscríbete, habilita las notificaciones y compártelo para seguir creando más material.